Mis queridos jóvenes hermanos y hermanas, ciertamente estos son los últimos días y el Señor está acelerando su obra para recoger a Israel. Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad. Saludos nuevamente, hermanos y hermanas. Sean ustedes bienvenidos a su clase semanal Ven, sígueme con Julio Silverio. Agradecemos a todos ustedes por el seguimiento que le están dando a nuestras clases. Les recordamos que esas clases son como de referencia para que usted no abandone el estudio de la fuente directa. O sea, queremos que usted y su familia se dediquen a leer las escrituras directamente de la fuente y que tome esta sugerencia que le damos en esas clases como tal, como sugerencias. Bien, en esta semana vamos a estudiar Jacob capítulo 5. El capítulo 5 de Jacob trata sobre la alegoría del olivo y esto corresponde a la segunda semana del mes de abril. Y el título de la clase, según el manual de Ven, sígueme, que lo tengo acá, es El Señor trabaja con nosotros. Bien, aquí vamos a hablar entonces sobre la parábola de un profeta llamado Zenós. Es un profeta que existió en la época del Antiguo Testamento y que Lee y su familia, y obviamente Jacob, que hereda entonces las planchas de bronce de Nefi, lo tenían en lo que eran los escritos que ellos pudieron traer desde Jerusalén hasta el continente americano. Y Zenós evidentemente era un profeta muy importante en el Antiguo Testamento, lamentablemente no lo tenemos en la Biblia, pues se menciona varias veces en el libro de Mormón. Pero en este caso, Jacob, preocupado porque el pueblo entendiera un poco más sobre lo que era el trato que el Señor tenía con la casa de Israel, decidió entonces poner la parábola de Zenós como parte íntegra de sus escritos, el cual tenemos ahora en Jacob capítulo 5. En esa alegoría que relata este profeta llamado Zenós, se nos demuestra cómo Dios se involucra personalmente en la historia y el destino de lo que es la casa de Israel. El presidente Joseph Fielding Smith dijo: la parábola de Zenós, registrada por Jacob en el capítulo 5 de su libro, es una de las parábolas más grandiosas que se hayan escrito. Ella en sí misma le pone al libro de Mormón una marca de fehaciente verdad. Ningún mortal sin la inspiración del Señor podría haber escrito una parábola así. Es una pena que demasiadas personas que leen el libro de Mormón pasen por alto y menosprecien las verdades que relata en lo referente a la historia, el esparcimiento y el recogimiento final de Israel. Es cierto, muchos de nosotros, yo mismo soy culpable en algún momento de la lectura del libro de Mormón, he leído de una manera muy ligera este capítulo. Y ahora, profundizando mucho más en lo que es esta alegoría, he llegado a descubrir el gran valor que tiene esta alegoría en lo que tiene que ver con el conocimiento que nos toca tener con respecto a lo que es la casa de Israel. Vamos a ver en parte un video que la iglesia ha hecho en este sentido, a donde demuestra cómo el Señor, en este caso el Señor de la Viña, tuvo 4 apariciones importantes en toda la alegoría. Y vamos a comenzar con la primera. Escuchad, oh casa de Israel, porque he aquí, así dice el Señor: te compararé, oh casa de Israel, a un olivo cultivado que un hombre tomó y nutrió en su viña. Y creció y envejeció y empezó a secarse. Y lo podó, y
cavó alrededor de él y lo nutrió. Después de muchos días, empezó a echar algunos retoños pequeños y tiernos. Mas la copa principal empezó a secarse. Y ocurrió que lo vio el amo de la viña, y dijo a su siervo: Me aflige que tenga que perder este árbol. Ve y arranca las ramas de un olivo silvestre y tráemelas aquí. Y arrancaremos esas ramas principales que empiezan a marchitarse. Tomaré estas ramas nuevas y tiernas y las injertaré donde yo quiera. Toma las ramas del olivo silvestre e injértalas en lugar de ellas. Para que tal vez pueda yo preservar sus raíces he hecho esto. Cuida el árbol y nútrelo según mis palabras. Estas yo pondré en la parte más baja de mi viña. Y lo hago a fin de preservar para mí las ramas naturales del árbol. Y el señor de la viña se marchó y escondió las ramas naturales del olivo cultivado en las partes más bajas de la viña, unas en una parte y otras en otra, según su voluntad y placer. Mira, las ramas del olivo silvestre han comenzado a dar fruto. Es semejante al fruto natural. Las ramas del árbol silvestre han alcanzado la humedad de la raíz, por lo que la raíz ha producido mucha fuerza. Y a causa de la mucha fuerza de la raíz, las ramas silvestres han dado fruto cultivado. Bien, en esta primera visita que el Señor hace a su viña, tiene que ver con la historia del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. La viña representa el mundo y el árbol del olivo representa lo que es la casa de Israel, con todas sus ramas, con sus raíces y todo esto. Y lo que el Señor hace por este árbol, que es como podarlo, cavar alrededor, nutrirlo e injertarle, también tiene que ver con lo que el Señor hace realmente por la casa de Israel y lo que hace realmente por nosotros de manera individual. La paciencia que Él tiene para ayudarnos a que podamos dar fruto. Y lo mal que Él se siente cuando no obstante a todo el esfuerzo que Él ha hecho para que demos buen fruto, no damos buen fruto. Y eso en un sentido general, en lo que tiene que ver con la casa de Israel, pero también de manera personal con cada uno de nosotros. Entonces, así como en este esbozo histórico de un capítulo acerca de cómo se esparció Israel y cómo será recogida, el Señor de la viña y sus obreros se esfuerzan por apuntalar, podar, purificar y de distinta manera hacer que el árbol sea productivo. El Señor, al menos en unas 15 ocasiones, Él expresa el deseo de tomar la viña y el fruto de la viña para sí. Cuando hablamos de fruto, estamos hablando de que tiene que ver con las obras buenas, con la obediencia que se supone que la viña, o nosotros que somos parte de su viña, que somos parte de este gran árbol, debemos dar al Señor. También, unas 8 veces, el Señor dice: me aflige que tengan que perder este árbol,
O sea, en realidad el Señor sufre por nosotros, sufre porque no tomamos las decisiones correctas, porque no somos humildes, porque no somos diligentes. Y Él sufre eso. Y bueno, en solo un capítulo, unas 8 veces dice, me aflige que tenga que perder este árbol. El Señor realmente tiene sentimiento. Él es nuestro Padre. Jesucristo también por igual. Ambos sufren por nosotros cuando no estamos caminando el camino de la verdadera felicidad. En el versículo 3 del capítulo 5 dice el Señor, te compararé, vamos a ver acá, porque aquí así dice el Señor, te compararé, oh casa de Israel, a un olivo cultivado que un hombre tomó y nutrió en su viña, y creció y envejeció y empezó a secarse. Pues entonces el resto de la parábola tiene que ver ya con esa relación que había con el Señor de la viña, con su viña donde había varios árboles, pero especialmente con este gran árbol al que él le iba a dedicar mucho tiempo, mucha atención, mucho cuidado, con la meta y el deseo, la intención de que diera frutos. Pero en todo lo largo de la alegoría vemos cómo el Señor se siente muy afligido porque no obstante a todo el trabajo que él realiza, él ve que no produce fruto, o que parte del árbol sí produce fruto, pero otra parte no produce fruto. Y entonces él decide tomar algunas medidas, como por ejemplo injertar de ramas de un olivo silvestre en el olivo natural, para ver si de esas ramas puede producirse otro tipo de frutos. También siembra otros árboles en otra parte de la viña para ver cómo puede también tomar de ese fruto. Bien, esta parábola tiene varios simbolismos. Para poder comprenderla, es bueno tener una idea clara de qué significa cada símbolo. Bien, cuando se refiere a la viña, está hablando acerca del mundo. El olivo cultivado es la casa de Israel o el pueblo del convenio. El olivo silvestre son los gentiles o los que no son de la casa de Israel, que más adelante en la parábola sus ramas silvestres representan a Israel apóstata. Las ramas también son grupos de personas. El Señor toma ramas del árbol, del olivo cultivado, y la pone aquí, la pone allí, y es como una manera como Él dispersa al pueblo de Israel y lo lleva a lugares que solamente Él sabe. Incluso hay algunas ramas que Él lo lleva a un lugar a donde solamente Él sabe exactamente a dónde la puso. Y asimismo, Él ha dispersado al pueblo de Israel por diferentes ramas, por diferentes lugares. Las tribus de Israel están esparcidas por todo el mundo. Por eso que la gran obra que debemos realizar hoy en día tiene que ver con el recogimiento del pueblo de Israel. También otro simbolismo son las raíces del olivo cultivado. Esas raíces son las promesas y los convenios del Evangelio que el Señor hace con sus hijos, que es una fuente constante de fuerza y vida para los fieles. Otro es el fruto del árbol. El fruto del árbol tiene que ver con lo que es nuestras vidas y las obras que el Señor espera que nosotros podamos hacer, que pueden ser tanto buenas obras como un fruto bueno, pero también pueden ser malas obras. También el cavar, podar y abonar es la obra del Señor para con sus hijos. Es un trabajo constante de nutrición, de atención. El Señor no está descansando, no está dormido ni ajeno a lo que nos está pasando, sino que Él está trabajando. Como dice en Juan capítulo 5, el Señor dice, mi Padre aún trabaja y nada hace el Hijo sino lo que ve hacer al Padre. O sea, ellos están trabajando constantemente por nuestra salvación. Están haciendo estas cosas como en el simbolismo, el Señor de la viña estaba haciendo trabajo como cavar, podar, abonar, injertar. O sea, haciendo cosas por el bienestar, porque dice que nada hace Él que no sea para el bien de sus hijos. Otra cosa que tiene un simbolismo es el trasplante de las ramas. O sea, esos olivos son árboles muy simbólicos, son árboles que duran siglos, son árboles que tienen una facilidad para crecer, no importa que se corte completamente, vuelve a retoñar, pero también se le pueden injertar ramas de otros árboles de olivo y esas ramas rápidamente producen fruto, pero el trabajo que se hace con ellos no produce fruto de inmediato. Se dice que hasta dura 15 años antes de que el árbol pueda producir fruto y que ya se pueda tomar ese fruto para producir aceites, para sacarle el beneficio que propiamente ese fruto puede brindar.
Pero es un trabajo constante para tú esforzarte con un árbol para que finalmente te pueda dar fruto y que tengas que durar 15 años en ese proceso. Tanto todo lo que tienen que trabajar, tanto el dueño de la viña como los obreros que están trabajando con el árbol, deben tener mucho amor, mucha ternura, mucha paciencia. Y si todavía encima de eso, de tanto trabajar, vienen las frustraciones de que el árbol da un fruto que no es un fruto que no sirve, un fruto silvestre, entonces realmente el sentimiento es muy incómodo. Yo sé que muchos de nosotros a veces hemos tenido que trabajar fuertemente en algo, en una parte de la obra, y no nos sentimos felices cuando vemos que el resultado no ha sido realmente lo que pensábamos. Otra de los simbolismos es injertar. Es un proceso de renacimiento espiritual mediante el cual las personas se unen al convenio. Ramas que se marchitan significa iniquidad y apostasía. Echar las ramas al fuego significa el juicio de Dios. Entonces vamos a ver de versículo 8 al versículo 10. Vamos a leer entonces lo que tiene que ver con injertar las ramas. Dice, versículo 8. Y he aquí, dijo el Señor de la viña, tomaré muchas de estas ramas nuevas y tiernas y las injertaré donde yo quiera. Y no importa si acaso la raíz de este árbol perece, yo puedo preservar su fruto para mí. Por tanto, tomaré estas ramas nuevas y tiernas y las injertaré donde yo quiera. Injertar es un proceso de tomar una ramita de otro árbol, hacerle una pequeña incisión al árbol principal y entrar esa ramita que fue traída del otro árbol, y con el tiempo esa ramita va a conectarse con las raíces y va entonces a tener su propio fruto y se convertirá como una matita pegadita ya de un árbol mucho más fuerte. En el versículo 23 al 25, el Señor también habla de otras ramas que Él plantó en otros lugares. Dice, aconteció que el Señor de la viña dijo a su siervo, mira acá, he aquí he plantado otra rama del árbol también. Y tú sabes que esta parte del terreno era peor que la primera. Pero mira, el árbol lo he nutrido todo el tiempo y he producido mucho fruto. Por tanto, recógelo y guárdalo para la estación, a fin de que yo lo prepare, a fin de que yo lo preserve para mí mismo. En Juan 10, el Señor dice que él tenía otras ovejas que no eran de este redil. Y después, cuando vino a visitar a los nefitas, él le dijo, ustedes son aquellos de los que yo dije, tengo otras ovejas que no son de este redil. Y también ahí le dijo, y tengo otras ovejas además de ustedes que no son de este redil. O sea, él sí sabe a dónde ha sembrado sus ramas y sabe los frutos que han brindado esas ramas. Y él, como el Señor de la viña, los ama, los cuida, los quiere, se aflige con ellos y se regocija con ellos también. Y él sabe dónde están. Entonces, vamos a ver, para poder comprender también un poco sobre las visitas del Señor de la viña, se mencionan 4 visitas, como lo he mencionado anteriormente. Una visita está del versículo 4 al versículo 14, tiene que ver con la dispersión del pueblo de Israel. Ya esto está relacionado con la época, básicamente como la época de ley, entre los años 600 antes de Cristo, 540 antes de Cristo, cuando el pueblo de Israel fue dispersado. Es como este árbol entonces, cuyas ramas fueron cortadas y tiradas a diferentes partes de la viña o del mundo. Entonces, en los versículos del 15 al 29, entonces ahí habla sobre lo que es el tiempo donde el Señor de la viña viene de nuevo, pero ya eso se corresponde a lo que es la venida de Jesucristo o el tiempo de Cristo. Y vamos a ver en ese sentido otra parte del video sobre esa segunda visita que el Señor hace. Vamos a la parte más baja de la viña y veamos si las ramas naturales no han dado mucho fruto también. Han dado mucho fruto y es bueno. Toma de su fruto y guárdalo para la estación a fin de que yo lo preserve para mí mismo. ¿Cómo fue que viniste aquí a plantar este árbol? Era el sitio más estéril de todo el terreno de tu viña. No me aconsejes. Yo sabía que era un lugar estéril. Por eso lo he nutrido tan largo tiempo y ha dado mucho fruto. Mira acá.
Esta parte del terreno era peor que la primera. Pero mira el árbol. Lo he nutrido todo este tiempo y ha producido mucho fruto. Mira acá. La última la he plantado en terreno bueno y solo parte del árbol ha dado fruto cultivado y la otra parte fruto silvestre. He nutrido este árbol igual que los otros. Arranca las ramas que no han producido fruto bueno. Y échalas en el fuego. Podémoslo y cavémoslo y nutrámoslo un poco más, a fin de que tal vez te dé buen fruto. También ya en esta parte, en la segunda visita que el Señor de la Viña hace a la viña, también se nos revela sobre una de las ramas que Él sembró. Y esa rama tuvo que ver con la familia de Leví. Cuando viene aquí al continente americano, en el versículo 24 y 25 habla sobre esto. Dice: y aconteció que el Señor de la viña dijo otra vez a su siervo: mira acá y ve otra rama que también he plantado. Y he aquí, también la he nutrido y ha producido fruto. Y dijo al siervo: mira hacia acá y ve la última. He aquí, esta la he plantado en terreno bueno y la he nutrido todo este tiempo. Y solo parte del árbol ha dado fruto cultivado, y la otra parte del árbol ha producido fruto silvestre. He aquí he nutrido este árbol igual que los dos. Entonces está hablando sobre un árbol en especial que él sembró en una parte muy importante de la viña y produjo fruto. Pero lo interesante es que el árbol produjo una parte de fruto bueno, pero también en el mismo árbol la otra parte del fruto era malo. Y aquí se refiere a lo que es la nación de los nefitas y de los lamanitas, que aún siendo de la misma rama y de la misma extensión del árbol original, entonces aún así había frutos buenos y frutos malos. En un momento eran los nefitas, durante la mayor parte de la historia, quienes representaban el fruto bueno. Pero luego de la apostasía en que incurrió el pueblo de Nefi, que eso ya lo veremos en el Amán, de los capítulos 14 y los primeros capítulos de Tercera de Nefi, nos daremos cuenta cómo entonces llegan a ser los lamanitas, aquellos los que están dando buen fruto, y los nefitas dan el mal fruto. Al final dice que el Señor enviará un juicio contra ese árbol. Y ese es el juicio que vemos en Tercera de Nefi capítulo 8, cuando Él destruyó prácticamente a todos los habitantes de toda lo que es la tierra habitada por los nefitas y los lamanitas, a grado de que solamente quedaron unos 2000 y algo de ellos en pie, porque todas las ciudades fueron destruidas. En el versículo 26 el Señor de la viña profetiza sobre esto. Y sucedió que el Señor de la viña dijo al siervo: arranca las ramas que no han producido fruto bueno, y échalas en el fuego. Pero miren cómo el siervo intercede para que no sean destruidos, y nutrámoslo un poco más, a fin de que tal vez te dé buen fruto para que lo guardes para la estación. Entonces el Señor estuvo de acuerdo con su profeta, y hemos visto cuando el profeta Nefi, no el primer Nefi, sino Nefi, el hijo de Lamán, cuando oraba e intercedía realmente por el pueblo, para que el Señor le diera una nueva oportunidad de arrepentirse. Y el Señor, en su misericordia, le permitió un poco más de tiempo para que ellos pudiesen, si era posible, arrepentirse. Y el Señor es paciente con nosotros, porque en su justicia nosotros no mereceríamos que nos dé tanto tiempo para arrepentirnos, pero sí Él lo hace por el amor que tiene a su pueblo. Bien, entonces, eso es ya lo que se vivió en lo que es en la segunda visita del Señor de la Viña. Ahora vamos a ver en el video lo que es la tercera visita del Señor de la Viña.
Vamos a ver en el video lo que es entonces la tercera visita del Señor de la Viña y qué él hace en la tercera visita. Y esa visita corresponde a lo que es la apostasía. Fíjense cómo se va como dibujando en esta alegoría del olivo cultivado lo que es la historia del pueblo de Israel. Desde el principio, la formación del pueblo y luego lo que es la dispersión, la visita personal y el ministerio personal de Jesucristo, que es el Señor de la Viña. Y ahora veremos cómo el pueblo de Israel cae entonces en transgresión y en apostasía. Ha pasado mucho tiempo. Ven, trabajemos de nuevo en la viña. El fin viene pronto. Por tanto, debo guardar fruto para la estación para mí mismo. Por largo tiempo hemos nutrido este árbol. No hay ninguno que sea bueno. Y no obstante, todo nuestro trabajo de nada me sirve. Y me aflige ahora que tenga que perder este árbol. ¿Qué haremos por el árbol para que de nuevo pueda yo preservar buen fruto de él? A causa de que injertaste las ramas del olivo silvestre, estas han nutrido sus raíces, de modo que están vivas y no han perecido. Sé que las raíces son buenas. Y a causa de su mucha fuerza, hasta aquí han producido buen fruto de las ramas silvestres. Mas las ramas silvestres han crecido y han sobrepujado sus raíces y ha producido mucho fruto malo. Y empieza a perecer a menos que algo hagamos para preservarlo. Descendamos a los parajes más bajos de la viña y veamos si las ramas naturales han producido también mal fruto. ¿Qué más pude haber hecho por mi viña? Yo sabía que todo el fruto de la viña, exceptuando estos, se había corrompido. Y ahora estos, que en un tiempo habían producido buen fruto, se han corrompido también. Yo había esperado preservar a estos, mas se han vuelto como el olivo silvestre y no valen nada. No obstante todo el cuidado que hemos dado a mi viña, sus árboles se han corrompido. Me aflige que tenga que perderlos. ¿Qué más pude yo haber hecho en mi viña? La he nutrido y cavado alrededor. La he podado y abonado y he extendido la mano casi todo el día.
Me aflige que tenga que talar todos los árboles de mi viña. ¿Quién es el que ha corrompido mi viña? ¿No será la altura de tu viña? ¿No habrán sobrepujado sus ramas a las raíces que son buenas? Y a causa de que las ramas han sobrepujado a sus raíces, tomando fuerza para sí mismas, ¿no será esta la causa de la corrupción de los árboles de tu viña? Cortemos los árboles de la viña y echémoslos al fuego, porque he hecho todo. ¡Señor! Déjala un poco más. Sí, la dejaré un poco más. Porque me aflige que tenga que perder los árboles de mi viña. Tomemos algunas de las ramas que he plantado en las partes más bajas de mi viña e injertémoslas en el árbol del cual procedieron. Y todavía están vivas las raíces de las ramas naturales que planté donde me pareció bien. Tomaré de las ramas de este árbol e injertaré en ellas las ramas de su árbol original, para que cuando lleguen a tener suficiente fuerza, tal vez me produzcan buen fruto. Bueno, según lo que hemos visto, ya en esta tercera visita, la casa de Israel o el olivo y toda la viña caen en lo que es la iniquidad y la apostasía. Recordemos que la apostasía significa la negación o la pérdida de la verdad. En los versículos que vamos a leer a continuación, vamos a aprender un poco más con respecto a la apostasía. En el versículo 32 dice, pero he aquí esta vez ha producido mucho fruto y no hay ninguno que sea bueno. O sea, cuando él evalúa las obras, el fruto, el comportamiento, la obediencia del pueblo de Israel, se da cuenta de que no hay ninguno que sea bueno. Y aquí hay toda clase de fruto malo. Y no obstante, todo nuestro trabajo de nada me sirve. Y me aflige ahora que tenga que perder este árbol. Y el Señor de la viña dijo al siervo, ¿qué haremos por el árbol? Para que de nuevo pueda yo preservar buen fruto de él para mí mismo. El versículo 35. Y aconteció que el Señor de la viña dijo a su siervo, ningún provecho me deje el árbol, y sus raíces no me benefician nada, en tanto que produzca mal fruto. En el 38, y aconteció que el Señor de la viña dijo a su siervo, descendamos pues a los parajes más bajos de la viña, y veamos si las ramas naturales han producido también mal fruto. Y aconteció que descendieron a los parajes más bajos de la viña, y ocurrió que vieron que el fruto de las ramas naturales se habían corrompido también. Sí, el primero y el segundo y el último también, y todos se habían corrompido. O sea que no solamente la apostasía afectó al árbol original, al olivo natural, sino que también a las ramas que él había sembrado en otras partes de la viña. Y el Señor lo sufrió bastante. Dice, aconteció que el Señor de la viña lloró y dijo al siervo, ¿qué más pude haber hecho por mi viña? O sea, cuando uno ha hecho todo lo que ha podido, en este caso el Señor con todo su poder y autoridad, hizo todo lo que podía por su viña, pero le respetó su albedrío, así como respeta el albedrío en este mundo. Pero Él hace todo lo que puede para que nosotros tengamos lo necesario para ser salvos. Bien, y eso me recuerda cuando el Señor se lamentaba sobre Jerusalén. Oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces os quise juntar como la gallina junta su polluelo bajo sus alas y no quisisteis. O sea, Él con dolor en su corazón se lamenta de que no obstante su sacrificio sempiterno, su expiación, todo lo que le brindó al pueblo de Israel, ellos lo rechazaron. Es posible que también nos haya ocurrido a nosotros, que hemos hecho todo nuestro esfuerzo por ayudar, por ministrar, por servir a alguien, y la persona como quiera usa un albedrío para no seguir al Señor, sino para seguir su propio consejo y su propia senda. En los versículos 46 y 47 dice,
Ahora bien, he aquí, no obstante todo el cuidado que hemos dado a mi viña, sus árboles se han corrompido, de modo que no dan buen fruto. Y yo había esperado preservar a estos, a fin de haber guardado su fruto para la estación para mí mismo. Mas he aquí se han vuelto como el olivo silvestre, y no valen para nada, sino para ser cortados y echados al fuego, y me aflige que tenga que perderlo. Esos lamentos, que ya lo hemos mencionado, que el Señor lo menciona varias veces, incluso este que más pude haber hecho por mi viña, se repite 3 veces en esta alegoría, presentándonos un Señor sensible, que realmente sufre por las decisiones que tomamos. No puede intervenir en ellas porque Él ha determinado que tenemos la libertad para dirigir nuestras vidas, aun cuando utilicemos esa libertad para dirigirla de una forma incorrecta, para hacerlo incorrecto y dar mal fruto. Y Él lo sufre. También, por eso dice que la afligía tanto. Y otra vez dice, pero ¿qué más pude yo haber hecho en mi viña? O sea, yo he hecho de todo. ¿He relajado mi mano de modo que no la he nutrido? No, la he nutrido y cavado alrededor. La he podado y abonado. Y he extendido la mano casi todo el día. Y el fin se acerca. Y me aflige que tenga que talar todos los árboles de mi viña y echarlos en el fuego para que sean quemados. Y pregunta, ¿quién es que ha corrompido mi viña? Entonces de nuevo viene el siervo y le dice, ¿no será la altura de tu viña? ¿No habrán sobrepujado sus ramas a las raíces que son buenas? Aquí entonces hablamos de altura. Ahí hablamos de orgullo. El orgullo de las ramas, la altura de las ramas sin tener fuerza en la raíz, fue que la llevó a dar mal fruto y está presta para ser destruida. En 49 otra vez el Señor dice, vayamos y cortemos los árboles de la viña y echémoslo al fuego para que no obstruyan el terreno de mi viña, porque he hecho todo. ¿Qué más pude yo haber hecho por mi viña? Y otra vez el siervo intercede y le pide al Señor, déjalo un poco más. Vamos a tratar un poco más con ellos. Somos tan inicuos, somos tan perversos, somos tan duros de corazón que mereceríamos realmente ser talados y quemados. Pero el Señor y sus siervos nos aman tanto que están dispuestos a seguir trabajando más y esperando más a ese día que nos arrepintamos y estamos dispuestos a cambiar nuestras vidas para ponerlas a su disposición. Bien, ahora entonces vamos a ver sobre la cuarta visita que hace el Señor de la viña a su viña. Y esta visita tiene que ver con el recogimiento de Israel. Ya en esta visita Él llama más siervos para que le acompañen a llevar a cabo este gran recogimiento de lo que es la casa de Israel. Vamos a ver este video. He preservado las ramas naturales y sus raíces, y he injertado nuevamente las ramas naturales en su árbol original. Y he preservado las raíces de su árbol original, para que quizá los árboles de mi viña produzcan nuevamente buen fruto. Ve y llama siervos, para que trabajemos diligentemente con todo nuestro empeño en la viña, a fin de que podamos preparar el camino, para que yo produzca otra vez el fruto natural. Vayamos y trabajemos con nuestra fuerza esta última vez, porque he aquí se acerca el fin, y esta es la última vez que podaré mi viña. Y el Señor de la viña también trabajó con ellos. Y en todo obedecieron los mandatos del Señor de la viña. Y así trabajaron con toda diligencia, según los mandamientos del Señor de la viña. Sí, hasta que el Señor hubo logrado para sí que los árboles volviesen nuevamente al fruto natural. Y llegaron a ser como un cuerpo, y los frutos fueron iguales. Y el Señor de la viña había preservado para sí mismo el fruto natural, que fue sumamente precioso para él desde el principio. Benditos sois,
Porque a causa de que habéis sido diligentes en obrar conmigo y habéis guardado mis mandamientos, os regocijaréis conmigo a causa del fruto de mi viña. Por la última vez he nutrido mi viña. Y cuando llegue la ocasión en que nuevamente vuelva el mal fruto, entonces haré recoger lo bueno y lo malo, y lo bueno preservaré para mí. Y ahora bien, esta es mi profecía. Que las cosas que habló este profeta Cenós, concernientes a los de la casa de Israel, en las cuales los comparó a un olivo cultivado, ciertamente han de acontecer. Y el día en que el Señor de nuevo extienda su mano por segunda vez para recobrar a su pueblo, será la última vez que los siervos del Señor saldrán con potestad de Él, para nutrir y podar su viña. Y después de eso, pronto vendrá el fin. Cuán benditos los que hayan trabajado diligentemente en su viña. Bien, según acabamos de ver en el video, ya el Señor manda al siervo a reunir más obreros para que trabajaran por última vez en lo que es en la viña y en el trabajo que correspondía con la casa de Israel o el árbol, en este caso de la alegoría del olivo. Dice el versículo 61, ve pues y llama siervos para que trabajemos diligentemente. Ve pues y llama siervos para que trabajemos diligentemente con todo nuestro empeño en la viña, a fin de que podamos preparar el camino para que yo produzca otra vez el fruto natural, el cual es bueno y más precioso que cualquier otro fruto. Por tanto, vayamos y trabajemos con nuestra fuerza esta última vez, porque aquí se acerca el fin y esta es la última vez que podaré mi viña. Cuando menciona última vez, estamos hablando de la última dispensación, de los últimos días. Él dice, el fin se acerca. Vamos entonces a reunirnos y entre este grupo de siervos y nosotros vamos a dirigir lo que es el recogimiento de Israel. Y ya eso se refiere ya a esta última dispensación. Dijo el presidente Joseph Fielding Smith, en esta parábola el olivo es la casa de Israel. Como he dicho, en su tierra natal comenzó a morir, y el Señor tomó ramas como los nefitas, como las tribus perdidas, y como otros que el Señor llevó de las que no sabemos nada, a otras partes de la tierra. Las plantó en toda su viña, que es el mundo. Llegó el tiempo cuando en estas partes distantes los árboles comenzaron a decaer, así que el Señor envió por última vez para recoger el fruto en la cosecha. Esa es la respuesta a estas personas que se acercan a mí con la pregunta, ¿de qué sirve salir entre los chinos, los japoneses, los coreanos y los pueblos del lejano oriente para predicarle el evangelio? La respuesta es, porque son ramas del árbol, son de la casa de Israel. El Señor tomó las ramas del árbol, las injertó en el olivo silvestre, los gentiles, y está trayendo a los gentiles el evangelio de Jesucristo. Cuando usted lee este capítulo a través de sí, usted no puede decir más que esto es absolutamente una revelación de Dios. Si usted no puede decir eso, entonces hay algo mal con usted. Esto le dice de la historia. También el presidente Nelson ha hablado en reiteradas ocasiones sobre la importancia que tiene el recogimiento de Israel. De hecho, le dijo a los jóvenes en una reunión mundial que los invitaba a ser parte del ejército que iba a reunir o a recoger a Israel. Vamos a ver un pequeño corte de video donde él nos invita a todos a que seamos parte de esta gran obra, que es la obra más importante que se está llevando a cabo ahora mismo sobre la faz de la tierra. Mis queridos jóvenes hermanos y hermanas, ciertamente estos son los últimos días y el Señor está acelerando su obra para recoger a Israel. Ese recogimiento es lo más importante que se está llevando a cabo hoy en la tierra. Nada se le compara en magnitud, nada se le compara en importancia, nada se le compara en majestad. Y si eligen hacerlo, si lo desean, pueden formar gran parte de él. Pueden formar parte de algo grandioso, algo espectacular, algo majestuoso.
Cuando hablamos del recogimiento, simplemente estamos diciendo esta verdad fundamental. Cada uno de los hijos de nuestro Padre Celestial a ambos lados del velo merece escuchar el mensaje del Evangelio restaurado de Jesucristo. Ellos deciden por sí mismos si quieren saber más. Nos damos cuenta allí cuál es la visión profética para este tiempo. Cuando yo era más joven en la iglesia, se decía, y todavía algunos miembros lo dicen, que algunos profetas toman como visiones proféticas y hablan sobre un tema una y otra vez, que el presidente Hunter hablaba sobre la importancia del templo y la recomendación para el templo, que el presidente Kimball hablaba sobre el arrepentimiento y el perdón, también hablaba sobre la obra misional, David McKay también hablaba sobre la obra misional, cada miembro misionero, y el presidente Monson hablaba también de lo que era seguir los susurros del Espíritu. Y ahora el presidente Nelson, el presidente Hinckley, los templos, y que continúa también el presidente Nelson. Y el presidente Nelson, mucho hincapié en lo que tiene que ver con el recogimiento de Israel. El señor de la viña le da instrucciones a los siervos para que trabajen diligentemente. No siervos para que vengan a ponerse bajo la sombra porque el sol pica mucho, decir que el trabajo que están poniéndole a hacer es demasiado difícil o ver a otros trabajando, sino siervos para que trabajemos diligentemente en todo nuestro empeño en la viña. Me llama mucho la atención el hecho de que dice siervos para que trabajemos. No es como que el Señor contrata siervos como hace usualmente un dueño de una gran viña o de un gran terreno o de animales o una hacienda. Va a contratar empleados para que hagan su trabajo mientras él a lo mejor está descansando. Mas, sin embargo, el Señor dice que llame siervo para que trabajemos diligentemente. O sea, para que yo también dirigiendo. O sea, el Señor no está fuera. El Señor está trabajando constantemente en todo lo que tiene que ver con esta gran obra de lo que es el recogimiento de Israel. El versículo 62, por tanto, vayamos y trabajemos con nuestra fuerza esta última vez. O sea, en el 61 dice, trabajemos diligentemente. El 62 dice, trabajemos con nuestra fuerza esta última vez. Y ahí le da la idea de qué vamos a hacer, injerta las ramas, empieza por las últimas para que sean las primeras y que las primeras sean las últimas, y cava alrededor de los árboles viejos, así como nuevos, los primeros y los últimos. Entonces, en el 71 dice, y les dijo el Señor de la viña, id y trabajad en la viña con vuestro poder, porque aquí esta es la última vez que nutriré mi viña. Porque el fin se aproxima y la estación viene rápidamente. Y si vosotros trabajáis conmigo, con vuestro poder, os regocijaréis en el fruto que os recogeré para mí mismo, para el tiempo que pronto llegará. Y sucedió en el 72, que los siervos fueron y trabajaron con todas sus fuerzas, y el Señor de la viña también trabajó con ellos, y en todo obedecieron los mandatos del Señor de la viña. Qué bueno, qué equipo. O sea, no es solamente nosotros trabajar en la obra del Señor, en el recogimiento de Israel, en la obra misional, en la obra del templo, trabajando, ministrando a nuestros hermanos, a los activos, buscando a los menos activos, siendo un ejemplo a nuestra familia, a nuestra comunidad. No estamos solos en este proceso, sino que el Señor trabaja junto con nosotros. Ahora que Él quiere que nosotros lo hagamos con diligencia, con toda nuestra fuerza y con todo nuestro poder. El 73 dice, empezó de nuevo a producir el fruto natural en la viña, y las ramas naturales comenzaron a crecer y a medrar en sumo grado. El 74, y trabajaron con toda diligencia según los mandamientos del Señor de la viña. Sí, hasta que lo malo hubo sido echado de la viña. Y el Señor hubo logrado para sí que los árboles volviesen nuevamente a fruto natural y llegaron a ser como un cuerpo. Y los frutos fueron iguales y el Señor de la viña había preservado para sí mismo el fruto natural que fue sumamente precioso para él desde el principio. Mírenlo ahí. Sabemos cuál es el fin desde el principio. Si esto fuera una gran obra, si fuera una serie o una película, el Señor gana. El bien siempre terminará ganando. No obstante a toda la apostasía, no obstante a toda la iniquidad, no importa toda la maldad que Satanás esparza por todo el mundo, la obra del Señor seguirá adelante firme hasta que haya penetrado toda nación, tribu, lengua y pueblo, y que todo oído
la haya escuchado y todo el mundo haya tenido la oportunidad de aceptarla o de rechazarla, porque Él va a ganar. Él no vino a crear un plan para perder. Si bien muchas personas lamentablemente no van a poder disfrutar de todas las bendiciones, porque tomarán otros caminos, como ocurre hoy en día. Mas sin embargo, Él sí va a triunfar sobre todos sus enemigos y Él va a tener éxito en su viña, que es el mundo. No podrá salvar a todos, porque muchos no van a querer aceptarlo, pero sí aquellos que trabajen diligentemente con Él, aquellos que obedezcan todas las cosas que Él les mande, entonces Él los va a salvar. Ahora, ¿qué va a pasar con el resto de la viña? Él va a tomar solamente los árboles que produzcan buen fruto, pero todo aquel que no produzca buen fruto será talado. Eso lo dice en Alma capítulo 5, que el hacha está puesta sobre todo árbol y el que no produzca buen fruto será talado y echado al fuego. Entonces, si usted quiere ser de los que estén del lado del Señor y en su victoria, pues entonces tiene que dar buen fruto. Porque si no da buen fruto, entonces será uno de esos árboles que será cortado, talado y echado al fuego. Con esto yo creo que es más fácil comprender lo que es la alegoría del olivo cultivado. Me ha encantado a mí esta explicación. Yo he aprendido bastante porque ahora lo veo con un desglose como histórico de realmente cómo este profeta Zenós en la antigüedad pudo ver lo que iba a pasar con el pueblo de Israel, la casa de Israel, y la mejor manera de mostrárnoslo era a través de esta alegoría con este árbol tan conocido en el pueblo de Israel y este árbol tan importante, un árbol que se puede cortar completamente y otra vez le nacen sus ramas, un árbol que es muy venerado y muy querido en el oriente, especialmente en lo que es Israel. Bueno, finalmente vamos a leer un poco de Jacob, capítulo 6, versículo 10, donde Jacob hace su propia interpretación de lo que es la alegoría. Aunque, bueno, a mí me pareció bastante claro, pero él lo que se enfoca es en la parte de cómo nosotros, qué tenemos nosotros que ver con esta profecía. En el versículo 4 él dice: cuán misericordioso es nuestro Dios para con nosotros, porque Él se acuerda de la casa de Israel, de las raíces, así como de las ramas. Las raíces como las ramas. Hay una diferencia entre raíces y ramas. Estamos viendo de que las raíces es el pueblo de Israel original, a donde está afincado. Las ramas, estamos hablando de que son las divisiones o grupos de personas que el Señor manda a diferentes lugares. Aquí hay otras explicaciones con respecto a esto que quiero compartir con ustedes. Continuamos aquí leyendo. Dice el versículo 4 de capítulo 6. Y cuán misericordioso es nuestro Dios para con nosotros, porque Él se acuerda de la casa de Israel, de las raíces así como de las ramas, y las extiende sus manos todo el día, y son una gente obstinada y contenciosa. Pero cuanto no endurezcan sus corazones, serán salvos en el reino de Dios. Por tanto, amados hermanos míos, os suplico con palabras solemnes que os arrepintáis y vengáis con íntegro propósito de corazón y os alleguéis a Dios como Él se allega a vosotros. Y mientras su brazo de misericordia se extienda hacia vosotros a la luz del día, no endurezcáis vuestros corazones. Si hoy mismo, si queréis oír su voz, no endurezcáis vuestros corazones, pues, ¿por qué queréis morir? Es un profeta con todo el deseo de su corazón, diciendo palabras de exhortación y diciéndole a la gente qué le va a pasar si endurecen sus corazones. Oye, vamos a leer desde el versículo 8. Ve aquí, ¿rechazaréis esas palabras? Y rechazaréis las palabras de los profetas y rechazaréis todas las palabras que se han hablado en cuanto a Cristo, después que tantos han hablado acerca de Él. Y negaréis la buena palabra de Cristo y el poder de Dios y el don del Espíritu Santo, y apagaréis al Santo Espíritu, y haréis irrisión del gran plan de redención que se ha dispuesto para vosotros. ¿No sabéis que si hacéis estas cosas, el poder de la redención y de la resurrección que está en Cristo os llevará a presentaros con vergüenza y con terrible culpa ante el tribunal de Dios? Y según el poder de la justicia, porque la justicia no puede ser negada, tendréis que ir a aquel lago de fuego y azufre, cuyas llamas son inextinguibles,
y cuyo humo asciende para siempre jamás. Y este lago de fuego y azufre es tormento sin fin. Oh amados hermanos míos, arrepentíos y entrad por la puerta estrecha y continuad en el camino que es angosto hasta que obtengáis la vida eterna. Oh, sed prudentes, ¿qué más os puedo decir? Esto también está en Mormón 9:28. Esa llamada a ser prudente, a no andar con esta desesperación, sino realmente tomarnos el tiempo para evaluar qué es realmente lo que nos conviene, cuál es el camino que realmente nos lleva a nosotros hacia la salvación. El versículo 28 de Mormón 9, sed prudente en los días de vuestra aprobación, despojaos de toda impureza. Ese es el consejo que dan nuestros profetas en el libro de Mormón y consejos que se dan también hoy en día. Hermanos, de verdad que estamos muy agradecidos por su apoyo. Queremos que ustedes pongan sus comentarios, que nos den sus opiniones, que nos saluden para saber realmente de dónde nos están viendo, porque queremos sentirnos realmente que queremos llegar a conocer un poco más a las personas que siguen nuestras clases. Si no se ha suscrito, por favor suscríbase, toma un momentico, suscríbase y dele me gusta para que YouTube comparta estos videos con más personas que de seguro puedan necesitarlos. También usted puede compartirlo en sus grupos de la iglesia, a sus amigos, a los que no conocen de la iglesia, a aquellos que conocen de la iglesia pero están alejados. Es una gran oportunidad para compartir el evangelio con ellos. Yo sé que todas estas cosas son verdaderas y de verdad que me maravilla este libro tan especial. ¿Quién se puede atrever a decir que José Smith se inventó este libro y que se inventó esta alegoría? Solamente es una revelación de Dios que vino a los profetas de la antigüedad, en este caso al profeta Zenós, con respecto al presente y futuro de lo que era la casa de Israel. Y esas fueron las cosas que aprendimos en ese día y lo comparto en el nombre de Jesucristo. Amén.